La puerta del baño se abrió con un crujido que cortó el silencio como un cuchillo. El vapor se arremolinaba en el aire, denso y cálido, mientras el sonido del agua golpeando las baldosas llenaba la habitación. Javier se quedó paralizado, con la mano aún en el pomo, mirando la silueta de Adrián bajo la ducha, su cuerpo desnudo apenas difuminado por el cristal empañado. No debería estar aquí. No debería estar viendo esto. Pero sus pies se negaron a moverse, atrapados por una fuerza que no entendía. Javier, un hombre de 38 años, viudo, padre adoptivo y constructor de profesión, siempre había sido el pilar de su hogar en las afueras de Sevilla. Su vida, endurecida por el trabajo manual y la pérdida de su esposa, Clara, hacía 3 años, no le dejaba espacio para debilidades. O eso creía. Adrián, el hijo de Clara, de 25 años, había llegado a su vida cuando Javier se casó con ella. No era su hijo biológico, pero lo había criado como tal desde los 15 años. Ahora, Adrián era un hombre, alto, atlético, con una chispa rebelde en los ojos que siempre había desconcertado a Javier. Pero esa chispa ahora parecía diferente, más vulnerable, más peligrosa. ¿Javier? La voz de Adrián, baja y sorprendida, rompió el hechizo. El agua dejó de correr. Adrián salió de la ducha, envolviéndose en una toalla blanca que colgaba precariamente de sus caderas. Sus ojos, de un castaño intenso, buscaron los de Javier, y por un instante, el mundo se detuvo. Lo siento, ¿yo? Solo venía a buscar mi navaja, mintió Javier, sintiendo como el calor subía por su cuello. Su voz sonó más ronca de lo que esperaba. Adrián sonrió, una sonrisa torcida, casi desafiante. No te preocupes, no es la primera vez que me ves sin camisa. Hizo una pausa, sus ojos fijos en Javier. Aunque... Nunca así, ¿verdad? Javier dio un paso atrás, como si el comentario de Adrián fuera una corriente eléctrica. No sabía por qué su corazón latía tan rápido, ni por qué la imagen de Adrián, con gotas de agua deslizándose por su pecho, se grababa en su mente como un cuadro imposible de borrar. Sevilla, con su calor sofocante y sus calles llenas de vida, parecía un mundo lejano dentro de las paredes de esa casa. Javier había comprado esa vivienda en las afueras, cerca de la ribera del Guadalquivir, para escapar del bullicio tras la muerte de Clara. Quería paz. Quería estabilidad. Pero ahora, con Adrián de vuelta tras 2 años estudiando en Barcelona, la paz era lo último que sentía. Adrián había cambiado. No era solo el físico, los músculos definidos por horas en el gimnasio, el bronceado que parecía absorber la luz del sol, sino algo en su actitud. Había una intensidad en él, una seguridad que contrastaba con el chico tímido que Javier recordaba. Y esa intensidad lo desarmaba. Esa noche, después del incidente en el baño, Javier no pudo dormir. Se sentó en la terraza, con una cerveza en la mano, mirando las estrellas sobre el cielo andaluz. La culpa lo carcomía. No era solo por haber visto a Adrián, era por lo que sintió al verlo. Un deseo que no tenía nombre, que no debería existir. Él era su padrastro. Había jurado protegerlo, no esto. A la mañana siguiente, Adrián estaba en la cocina, descalzo, con una camiseta ajustada y unos vaqueros desgastados. Preparaba café con una naturalidad que contrastaba con la tormenta interna de Javier. Anoche te noté raro, dijo Adrián, sin levantar la vista del café que vertía en 2 tazas. ¿Todo bien? Javier se aclaró la garganta, buscando una respuesta que no lo traicionara. Solo estoy cansado. Mucho trabajo en la obra. Adrián lo miró, sus ojos entrecerrados, como si pudiera ver a través de la mentira. Si tú lo dices. Pero si necesitas hablar, ya sabes dónde estoy. Las palabras eran simples, pero había algo en el tono de Adrián, una invitación tácita, que hizo que Javier apretara los puños bajo la mesa. No podía permitirse esto. No podía permitirse sentir. Esa semana, la tensión en la casa creció como una tormenta que se forma lentamente en el horizonte. Javier evitaba a Adrián, saliendo temprano al trabajo y volviendo tarde. Pero cada vez que se cruzaban, ya fuera en el pasillo o en la sala, sus miradas se encontraban, y algo invisible, algo eléctrico, llenaba el espacio entre ellos. Una noche, mientras Javier revisaba planos en su escritorio, Adrián entró sin avisar.
Llevaba una camiseta sin mangas y unos shorts que dejaban poco a la imaginación. Necesito tu ayuda con algo, dijo Adrián, apoyándose en el marco de la puerta. Su voz era baja, casi un murmullo. Javier levantó la vista, intentando mantener la compostura. ¿Qué pasa? Es personal. Adrián se acercó, sentándose en el borde del escritorio. Su rodilla rozó la mano de Javier, y ese simple contacto fue como una chispa en un campo seco. Adrián, no sé si. Empezó Javier, pero las palabras se le atoraron. No sé qué me pasa contigo, interrumpió Adrián, su voz temblando por primera vez. Pero no puedo seguir fingiendo que no siento nada. El silencio que siguió fue ensordecedor. Javier sintió que el suelo bajo sus pies se desmoronaba. No podía negar lo que Adrián acababa de decir, porque él también lo sentía. Pero admitir aquello significaría cruzar una línea de la que no habría vuelta atrás. La confesión de Adrián quedó suspendida en el aire, como el eco de un trueno en una noche sin estrellas. Javier sintió que su corazón latía con tal fuerza que podía romperle las costillas. Quería levantarse, salir de la habitación, escapar de esa verdad que amenazaba con destruirlo todo. Pero sus ojos estaban atrapados en los de Adrián, en esa mezcla de miedo y deseo que brillaba en ellos. No puedes decir eso, logró murmurar Javier, su voz quebrada por el esfuerzo de mantener el control. Soy tu padrastro, Adrián. Esto no está bien. Adrián se inclinó hacia adelante, su rostro a pocos centímetros del de Javier. No me importa lo que está bien o mal. Lo que siento es real. Y sé que tú también lo sientes. Javier se puso de pie abruptamente, derribando un lápiz que rodó por el escritorio. No sabes de qué hablas. Estás confundido. ¿Confundido? Adrián también se levantó, su tono ahora más firme, casi desafiante. He pasado 2 años en Barcelona, Javier. He tenido tiempo para pensar, para entender quién soy. Y desde que volví, no puedo dejar de pensar en ti. Las palabras golpearon a Javier como un martillo. Dio un paso atrás, chocando contra la pared. La casa, que siempre había sido su refugio, ahora parecía una jaula. Intentó recordar a Clara, su sonrisa cálida, sus manos suaves. Pero la imagen de Adrián, con su piel bronceada y su mirada intensa, lo eclipsaba todo. Esto no puede pasar, dijo Javier, más para sí mismo que para Adrián. No puedo traicionar a tu madre. Mi madre está muerta, respondió Adrián, su voz cargada de dolor. Y tú no estás traicionando a nadie por sentir algo. Ella querría que fueras feliz. Javier cerró los ojos, deseando que el mundo desapareciera. Pero cuando los abrió, Adrián seguía allí, tan cerca que podía sentir el calor de su cuerpo. Sin pensarlo, levantó una mano, como para apartarlo, pero en lugar de eso, sus dedos rozaron el brazo de Adrián. Fue un error. El contacto envió una corriente por todo su cuerpo, y por un instante, ambos se quedaron inmóviles, atrapados en ese roce. Adrián dio un paso más cerca. Dime que no sientes nada, y me iré. Dímelo, y no volveré a mencionarlo. Javier abrió la boca, pero las palabras no salieron. En lugar de eso, su mano se cerró suavemente alrededor del brazo de Adrián, y por un segundo, se permitió imaginar lo que sería rendirse. Pero el peso de la culpa lo arrancó de ese sueño. No puedo, susurró, soltándolo y dando un paso atrás. Vete, por favor. Adrián lo miró, sus ojos llenos de una mezcla de frustración y tristeza. Sin decir nada más, salió de la habitación, dejando a Javier solo con sus pensamientos. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones contenidas. Javier se volcó en el trabajo, pasando horas en la obra bajo el sol abrasador de Sevilla. Pero cada noche, al volver a casa, la presencia de Adrián era una sombra que no podía ignorar. Intentó evitarlo, pero la casa era demasiado pequeña, y sus caminos siempre se cruzaban, en la cocina, en el patio, en los pasillos estrechos donde sus hombros casi se rozaban. Una tarde, mientras Javier reparaba una viga en el tejado de la casa, Adrián apareció con una botella de agua fría. Te vas a deshidratar si sigues así, dijo, ofreciéndosela. Javier tomó la botella, evitando mirarlo a los ojos. Gracias, murmuró. No puedes seguir evitándome, dijo Adrián,
su voz suave pero firme. Esto no va a desaparecer solo porque no hagas caso. No estoy evitándote, mintió Javier, aunque sabía que era inútil. Adrián siempre había tenido una habilidad para leerlo, incluso cuando era un adolescente. Entonces mírame, dijo Adrián, acercándose. Javier levantó la vista, y el mundo pareció detenerse otra vez. Los ojos de Adrián eran un abismo, y Javier sintió que caía sin remedio. Esa noche, durante la cena, Javier intentó mantener una conversación normal. Habló del trabajo, de los planes para renovar el patio, de cualquier cosa que no tocara el tema que ambos evitaban. Pero Adrián apenas respondía, sus ojos fijos en su plato, como si estuviera librando su propia batalla interna. Cuando terminaron, Adrián se levantó para lavar los platos. Javier, sin saber por qué, se quedó en la cocina, observándolo. El sonido del agua corriendo, el movimiento de las manos de Adrián, todo parecía hipnótico. Javier, ¿por qué sigues luchando contra esto?, preguntó Adrián de repente, sin volverse. Javier sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. «Porque no sé qué es esto», admitió, su voz apenas un susurro. «¿Y por qué tengo miedo?». Adrián se giró, secándose las manos con un trapo. «Yo también tengo miedo. Pero no puedo seguir viviendo como si no existieras». El espacio entre ellos se cerró en un instante. Javier no supo quién dio el primer paso, pero de repente estaban frente a frente, sus respiraciones mezclándose. La mano de Adrián encontró la de Javier, y esta vez, no hubo resistencia. El roce de sus manos fue como un incendio que se desata tras una chispa. Javier sintió el calor de los dedos de Adrián entrelazados con los suyos, y por primera vez en semanas, no quiso huir. Pero el peso de la realidad lo aplastó de inmediato. Soltó la mano de Adrián y dio un paso atrás, su respiración agitada. «No podemos hacer esto», dijo, su voz temblando de rabia y deseo. «Esto está mal, Adrián». «¿Mal?». Adrián lo miró, sus ojos brillando con una mezcla de dolor y desafío. «¿Por qué?». «Porque la sociedad dice que no debemos». «¿Porque eres mi padrastro?». «No eres mi padre, Javier. Y ambos sabemos que lo que sentimos no tiene nada de malo». Javier se pasó una mano por el cabello, frustrado. «No se trata de la sociedad. Se trata de Clara. Se trata de la promesa que le hice de cuidarte, no de». No pudo terminar la frase. Adrián dio un paso hacia él, su expresión suavizándose. «Tú no me estás haciendo daño, Javier. Al contrario. Me estás salvando». Esas palabras fueron un golpe directo al corazón de Javier. Se quedó en silencio, incapaz de responder. La imagen de Clara apareció en su mente, pero esta vez, no sintió culpa. Por primera vez, se preguntó si ella, con su corazón generoso, no habría querido que ambos encontraran felicidad, incluso si era de una manera que él nunca imaginó. Esa noche, Javier no pudo dormir. Se quedó en la terraza, mirando las luces lejanas de Sevilla. Recordó los días en que Clara aún vivía, cuando la casa estaba llena de risas y planes para el futuro. Pero también recordó cómo, incluso entonces, había sentido una conexión especial con Adrián, una que siempre atribuyó al cariño paternal. Ahora, esa conexión se revelaba como algo más profundo, algo que lo aterrorizaba y lo atraía al mismo tiempo. A la mañana siguiente, Adrián lo sorprendió en el patio, donde Javier estaba arreglando una mesa de madera. «Voy a salir esta noche», dijo Adrián, con un tono casual que no engañó a Javier. «Hay un bar en Triana. ¿Quieres venir?». Javier dudó. Sabía que ir con Adrián significaba exponerse a más tentaciones, pero también sabía que no podía seguir escondiéndose. «Está bien», respondió finalmente. «Pero solo una cerveza». El bar en Triana era un lugar pequeño, con paredes de azulejos y música flamenca sonando de fondo. La multitud era una mezcla de locales y turistas, y el aire olía a vino y tapas. Adrián parecía en su elemento, charlando con el camarero y riendo con una facilidad que Javier envidiaba. «¿Siempre has sido tan serio?», preguntó Adrián, pasándole una cerveza. Javier sonrió a medias. «La vida no me ha dado muchas razones para no serlo». Adrián lo miró, su expresión suavizándose. «Tal vez es hora de que encuentres algunas». La noche avanzó,
y con cada cerveza, las barreras de Javier se debilitaban. Bailaron al ritmo de una guitarra flamenca, sus cuerpos rozándose en la pista abarrotada. Por un momento, Javier se permitió olvidar quiénes eran, qué significaban el uno para el otro. Solo eran dos hombres, perdidos en la música y en la noche sevillana. Cuando volvieron a casa, el aire estaba cargado de una energía nueva. Adrián se detuvo en la puerta, mirándolo. No quiero seguir fingiendo, Javier. Javier sintió que el mundo se tambaleaba. Sin decir nada, dio un paso hacia Adrián, y esta vez, no se detuvo. Sus labios se encontraron en un beso desesperado, lleno de todo lo que habían reprimido. Fue un instante de pura liberación, pero también de miedo. Porque ambos sabían que, después de esto, nada volvería a ser igual. A la mañana siguiente, la realidad los golpeó con fuerza. Javier despertó con una mezcla de euforia y pánico. Adrián aún dormía, su rostro relajado, casi angelical. Pero Javier no podía ignorar las consecuencias de lo que habían hecho. ¿Qué significaba esto para ellos? ¿Para su familia? ¿Para el mundo que los rodeaba? Intentó hablar con Adrián durante el desayuno, pero las palabras se le atoraban. Adrián, por su parte, parecía más seguro que nunca. No me arrepiento de nada, dijo, tomando un sorbo de café. Y tú tampoco deberías. No es tan simple, respondió Javier, su voz tensa. Esto no es solo sobre nosotros. Es sobre todo lo demás. Adrián se inclinó hacia él, su mano rozando la de Javier sobre la mesa. Entonces enfrentémoslo juntos. Esas palabras resonaron en Javier como una promesa, pero también como un desafío. Sabía que el camino adelante estaría lleno de obstáculos, pero por primera vez, sintió que no estaba solo para enfrentarlos. El sol de Sevilla caía con fuerza sobre la ciudad, pero dentro de la casa, el ambiente era frío, lleno de preguntas no dichas. Javier y Adrián intentaban navegar por la nueva realidad que habían creado. El beso de la noche anterior seguía quemando en la memoria de Javier, como una herida que no sabía si curar o dejar sangrar. Durante los días siguientes, intentaron mantener una apariencia de normalidad. Javier iba al trabajo, Adrián salía con amigos, pero cada vez que estaban juntos, la tensión era palpable. Un roce accidental en la cocina, una mirada demasiado larga en el patio, y el aire se cargaba de electricidad. Una tarde, mientras Javier pintaba una pared en el comedor, Adrián entró con una caja de recuerdos. Encontré esto en el ático, dijo, sentándose en el suelo. Son cosas de mamá. Javier se tensó. La mención de Clara siempre traía una mezcla de amor y culpa. Se acercó y miró dentro de la caja, fotos, cartas, un collar que Clara solía usar. Adrián sacó una foto de los tres, tomada en la feria de abril años atrás. Javier, con su traje de chaqueta, Clara radiante en un vestido de flamenca, y Adrián, apenas un adolescente, sonriendo tímidamente. Ella te quería mucho, dijo Adrián, su voz suave. Y sé que me quería a mí. Pero también sé que no querría que vivieras atrapado en el pasado. Javier sintió un nudo en la garganta. No estoy atrapado. Solo no sé cómo seguir adelante sin sentir que la traiciono. Adrián lo miró, sus ojos llenos de empatía. No la estás traicionando. Estás viviendo. Y yo también. Esa noche, compartieron una cena tranquila, pero el peso de la conversación seguía en el aire. Javier no podía dejar de pensar en las palabras de Adrián. ¿Era posible amar de nuevo sin destruir lo que había tenido con Clara? ¿Era posible amar a Adrián sin destruir la familia que habían construido? Días después, un amigo de Javier, Miguel, los invitó a una barbacoa en su casa en las afueras. Miguel era un constructor como Javier, un hombre rudo pero de buen corazón que no sabía nada de la tormenta que se gestaba en la vida de su amigo. Adrián decidió acompañarlo, y Javier no pudo negarse. La barbacoa fue una mezcla de risas, cerveza y el olor a carne asada. Pero Javier notó cómo Adrián atraía miradas, no solo de las mujeres, sino también de algunos hombres. Había una confianza en él, una seguridad que lo hacía magnético. Y Javier no podía evitar sentirse celoso, aunque sabía que no tenía derecho. Cuando volvieron a casa, la tensión estalló. Te vi hablando con ese tipo en la barbacoa, dijo Javier, incapaz de contenerse.
¿Qué estaba pasando ahí? Adrián alzó una ceja, divertido. ¿Celoso, Javier? No estoy celoso, mintió Javier, cruzando los brazos. Solo quiero saber qué está pasando contigo. Adrián se acercó, su sonrisa desvaneciéndose. Lo que pasa es que estoy enamorado de ti. Y no sé cómo manejarlo, porque tú sigues luchando contra esto. Javier sintió que el suelo se abría bajo sus pies. No estoy luchando contra ti. Estoy luchando contra mí mismo. Adrián dio un paso más cerca, su voz baja y urgente. Entonces déjame ayudarte. Sin esperar una respuesta, Adrián lo besó de nuevo, esta vez con una intensidad que no dejaba espacio para dudas. Javier se rindió por un momento, dejando que el deseo lo consumiera. Pero cuando se separaron, la realidad volvió como un golpe. No sé si puedo hacer esto, admitió Javier, su voz temblando. No sé si estoy listo. Adrián asintió, sus ojos llenos de comprensión. Tómate el tiempo que necesites. Pero no me pidas que deje de quererte. Esa noche, Javier se quedó despierto, mirando el techo. Sabía que estaba en una encrucijada. Podía seguir luchando contra sus sentimientos, o podía enfrentarlos, con todas las consecuencias que eso traería. Por primera vez, sintió que la segunda opción era la única que tenía sentido. Los días siguientes fueron un baile delicado entre la verdad y el miedo. Javier y Adrián comenzaron a permitirse pequeños momentos de cercanía, una mano en el hombro, una sonrisa compartida, un silencio que decía más que las palabras. Pero cada paso hacia adelante venía con una sombra de duda. Javier no podía dejar de pensar en lo que significaría para ellos, para su familia, para el mundo que los rodeaba. Una tarde, mientras paseaban por la ribera del Guadalquivir, Adrián rompió el silencio. Cuando estaba en Barcelona, conocí a alguien, confesó, mirando el agua que reflejaba las luces de la ciudad. No duró mucho, pero me ayudó a entender quién soy. Javier sintió una punzada en el pecho, no de celos, sino de envidia por la claridad de Adrián. ¿Cómo lo supiste? Preguntó. ¿Cómo supiste que esto era lo que querías? Adrián se detuvo, girándose hacia él. No lo supe de inmediato. Fue un proceso. Pero cuando te vi de nuevo, después de 2 años, supe que no podía ignorarlo. Eres tú, Javier. Siempre has sido tú. Esas palabras fueron como un rayo. Javier quiso responder, pero la emoción lo ahogó. En lugar de hablar, tomó la mano de Adrián, entrelazando sus dedos mientras caminaban en silencio. Por primera vez, sintió que no necesitaba todas las respuestas. Pero la paz no duró mucho. Una noche, Miguel, el amigo de Javier, apareció sin avisar. Había oído rumores en el pueblo, susurros sobre la cercanía entre Javier y Adrián. No quiero meterme en tu vida, amigo, dijo Miguel, su tono cargado de preocupación, pero la gente está hablando. Y no son cosas buenas. Javier sintió que el aire se le escapaba. ¿Qué están diciendo? Miguel dudó, rascándose la nuca. Dicen que tú y Adrián están demasiado cerca. Que no es normal. Adrián, que estaba en la cocina, escuchó todo. Entró en la sala, su rostro endurecido. No es asunto de nadie lo que pasa entre nosotros. Miguel levantó las manos, intentando calmar la situación. Solo digo lo que he oído. No quiero problemas, pero Javier, tú sabes cómo es la gente aquí. Cuando Miguel se fue, el ambiente en la casa era pesado. Javier se sentó en el sofá, con la cabeza entre las manos. No sé si puedo hacer esto, Adrián. No sé si puedo soportar lo que dirán. Adrián se arrodilló frente a él, tomando sus manos. No tenemos que enfrentarnos al mundo ahora. Solo a nosotros mismos. Javier lo miró, sus ojos llenos de lágrimas contenidas. Tengo miedo de perderte. Pero también tengo miedo de lo que esto significa. Adrián sonrió, una sonrisa triste pero decidida. No me vas a perder. ¿Y lo que esto significa? Lo descubriremos juntos. Esa noche, por primera vez, durmieron en la misma cama, no como amantes, sino como 2 almas buscando refugio. Javier sintió el calor del cuerpo de Adrián a su lado, y por un momento, el mundo exterior dejó de importar.
Pero la realidad siempre encuentra una manera de irrumpir. A la mañana siguiente, un mensaje anónimo llegó al teléfono de Javier: sé lo que haces con tu hijastro. Ten cuidado. El mensaje era como un puñal, y Javier sintió que la burbuja en la que habían vivido se rompía. ¿Quién pudo haber enviado esto?, preguntó, mostrándole el teléfono a Adrián. No lo sé, respondió Adrián, su voz tensa. Pero no voy a dejar que nos intimiden. Javier quería creerle, pero el miedo se había instalado en su corazón. Sabía que el camino que habían elegido no sería fácil, pero también sabía que no podía dar marcha atrás. No ahora, no cuando finalmente había encontrado algo por lo que valía la pena luchar. El mensaje anónimo fue solo el comienzo. Durante las semanas siguientes, Javier notó las miradas en el pueblo, vecinos que susurraban al verlo pasar, compañeros de trabajo que evitaban su mirada. Sevilla, con su encanto y su historia, también tenía un lado conservador que no perdonaba fácilmente. Adrián, por su parte, parecía inmune al juicio externo. Caminaba con la cabeza en alto, desafiando al mundo con su sola presencia. Pero Javier veía las grietas en su armadura, la forma en que apretaba los puños cuando alguien hacía un comentario velado, la tensión en su mandíbula cuando volvían a casa. Una noche, mientras compartían una botella de vino en la terraza, Javier no pudo contenerse más. ¿No te cansas de esto?, preguntó. De las miradas, de los rumores. Adrián lo miró, sus ojos brillando bajo la luz de la luna. ¿Cansarme? Claro que estoy cansado. Pero prefiero estar cansado contigo que vivir una mentira sin ti. Javier sintió que su corazón se rompía y se reconstruía al mismo tiempo. Tomó la mano de Adrián, apretándola con fuerza. No sé cómo haces para ser tan valiente. No es valentía, respondió Adrián, su voz suave. Es que no tengo otra opción. Te amo, Javier. Y eso es más grande que cualquier rumor. Esas palabras fueron un bálsamo, pero también un recordatorio de lo mucho que estaba en juego. Javier sabía que debían tomar una decisión, esconderse o enfrentarse al mundo. Pero antes de que pudieran decidir, el destino les dio un empujón. Una mañana, un grupo de obreros en la obra donde trabajaba Javier comenzó a hacer comentarios despectivos. No mencionaron a Adrián directamente, pero las indirectas eran claras. Javier, que siempre había sido respetado por su fuerza y su carácter, sintió que la rabia lo consumía. Basta, dijo, su voz cortante como una navaja. Si tienen algo que decir, díganlo a la cara. El silencio que siguió fue tenso, pero nadie se atrevió a responder. Javier salió de la obra, temblando de furia. Cuando llegó a casa, encontró a Adrián en el patio, pintando un lienzo con colores vibrantes. No puedo seguir así, dijo Javier, dejándose caer en una silla. No puedo soportar que hablen de nosotros como si fuéramos un error. Adrián dejó el pincel y se acercó, arrodillándose frente a él. Entonces vámonos. Dejemos Sevilla. Empecemos de nuevo en otro lugar. Javier lo miró, sorprendido. ¿Y dejar todo atrás? Mi trabajo, la casa, los recuerdos de tu madre. Los recuerdos no están en las cosas, Javier. Están en nosotros. Y donde quiera que vayamos, los llevaremos con nosotros. La idea era aterradora, pero también liberadora. Javier había pasado toda su vida construyendo una vida en Sevilla, pero ahora se preguntaba si esa vida seguía siendo suya. Esa noche, hablaron durante horas, planeando un futuro incierto pero lleno de posibilidades. Decidieron mudarse a Madrid, una ciudad más grande, más abierta, donde podrían ser ellos mismos sin temor al juicio. Pero antes de partir, había una cosa que Javier necesitaba hacer. Fue al cementerio donde descansaba Clara. Se arrodilló frente a su tumba, con una rosa blanca en la mano. Te amé con todo mi corazón, susurró. Y siempre lo haré. Pero necesito seguir adelante. Espero que lo entiendas. Cuando salió del cementerio, Adrián lo esperaba en la entrada. No dijo nada, solo tomó su mano, y juntos caminaron hacia un futuro desconocido. La mudanza a Madrid fue un torbellino de emociones. Javier vendió la casa en Sevilla, dejando atrás años de recuerdos, pero también de dolor. Adrián, con su optimismo contagioso, lo ayudó a ver la mudanza como un nuevo comienzo, no como un final.
En Madrid, encontraron un pequeño apartamento en el barrio de Chueca, conocido por su ambiente inclusivo. Por primera vez, Javier sintió que podía respirar sin miedo. Caminaban de la mano por las calles, compartían cafés en plazas llenas de vida, y poco a poco, comenzaron a construir una vida juntos. Pero el pasado no los dejó ir tan fácilmente. Una noche, mientras cenaban en un restaurante, Javier recibió una llamada de Miguel. No quería molestarte, pero... Alguien rompió las ventanas de tu antigua casa en Sevilla. Creo que fue por lo que la gente decía de ti y Adrián. Javier sintió que el mundo se detenía. Adrián, que estaba sentado frente a él, notó el cambio en su expresión. ¿Qué pasa?, preguntó. Javier le explicó, su voz tensa. Adrián apretó su mano, su mirada firme. Que hagan lo que quieran. No pueden tocarnos aquí. Pero las palabras de Adrián no podían borrar el dolor. Javier sabía que el odio de algunos no desaparecería, sin importar a dónde fueran. Esa noche, en la intimidad de su apartamento, se permitió ser vulnerable. Adrián lo abrazó, susurrándole palabras de consuelo. Vamos a estar bien, dijo Adrián, su voz firme. Porque estamos juntos. Javier asintió, enterrando su rostro en el hombro de Adrián. Por primera vez, sintió que el amor que compartían era más fuerte que cualquier odio. Con el tiempo, encontraron su lugar en Madrid. Javier comenzó a trabajar en una nueva obra, mientras Adrián se inscribió en una escuela de arte. Sus días estaban llenos de pequeños momentos de felicidad, desayunos compartidos, paseos nocturnos, risas en la cama. Pero también había desafíos. Una tarde, mientras paseaban por el Parque del Retiro, un hombre los insultó al pasar. Adrián quiso responder, pero Javier lo detuvo. No vale la pena, dijo, apretando su mano. Lo que importa es esto. Nosotros. Adrián asintió, aunque la rabia seguía en sus ojos. Solo quiero que el mundo nos deje en paz. Tal vez nunca lo haga, respondió Javier. Pero mientras te tenga a ti, puedo enfrentarlo todo. Esa noche, hicieron el amor con una intensidad que era tanto una celebración como una declaración. Cada caricia, cada beso, era una forma de decir que no se rendirían, que su amor valía la pena. A medida que los meses pasaron, Javier y Adrián encontraron un equilibrio. No era perfecto, pero era suyo. Aprendieron a ignorar las miradas, a reírse de los rumores, a vivir sin miedo. Y en cada pequeño acto de amor, encontraron la fuerza para seguir adelante. Un año después, Javier y Adrián celebraron su primer aniversario en una pequeña plaza de Chueca. Habían reservado una mesa en un restaurante al aire libre, con velas parpadeando bajo el cielo estrellado. La vida en Madrid no era perfecta, pero era suya, y eso era suficiente. Mientras brindaban con vino, Javier miró a Adrián, su corazón lleno de una paz que nunca pensó que encontraría. Nunca imaginé que terminaría aquí, dijo, su voz cargada de emoción. Contigo. Adrián sonrió, sus ojos brillando. Yo siempre supe que terminaríamos juntos. Solo tuve que esperar a que tú lo descubrieras. Javier rió, una risa profunda y liberadora. Tomó la mano de Adrián, sin importarle quién los viera. Por primera vez, sintió que no necesitaba esconderse. Pero la vida, como siempre, tenía formas de recordarle su complejidad. Un día, recibieron una carta de Sevilla. Era de Miguel, quien les contaba que el pueblo había cambiado. Algunos vecinos, conmovidos por la historia de Javier y Adrián, habían comenzado a hablar abiertamente sobre la aceptación y el amor. Un pequeño grupo incluso había organizado un evento en apoyo a la comunidad LGBT, algo impensable años atrás. No puedo creerlo, dijo Javier, leyendo la carta en voz alta. Adrián se acercó, apoyando su barbilla en el hombro de Javier. Tal vez el mundo está cambiando. Poco a poco. Javier asintió, sintiendo una mezcla de orgullo y esperanza. Sabía que el camino no había sido fácil, y que aún había desafíos por delante. Pero también sabía que, con Adrián a su lado, podía enfrentarlos todos. Esa noche, mientras caminaban por las calles de Madrid, Javier se detuvo bajo una farola. Quiero que sepas algo, dijo, tomando las manos de Adrián. No importa lo que pase, no importa lo que diga el mundo, tú eres mi hogar.
Adrián lo miró, sus ojos llenos de lágrimas. Y tú eres el mío. Se besaron bajo la luz de la farola, sin miedo, sin vergüenza. Era un beso que hablaba de lucha, de amor, de resistencia. Y en ese momento, Javier supo que habían encontrado algo más grande que el miedo. Un amor que podía cambiar el mundo, aunque fuera solo un poco. El camino no había terminado, pero por primera vez, Javier sintió que estaban exactamente donde debían estar. Juntos, eran imparables.